Super Crack Estrella presenta. La bola gigante de hierro que apareció en una playa de Japón no puede ser una boya. En el 2020 salió la noticia de que Japón se prepara para una eventual guerra contra los ovnis. El gobierno japonés reveló que, tras los vídeos del Pentágono con objetos voladores no identificados, tiene preparada una eventual respuesta a un ataque extraterrestre. En el 2023 una boya es un objeto flotante situado en el mar para diversas finalidades, tales como señalización para la navegación o como estación meteorológica o incluso para detectar submarinos. Eso quiere decir que flota, pero la bola gigante de hierro que apareció en una playa de Japón no puede mover de lo pesada que es, o sea no flota. Un testigo contó a la cadena de televisión japonesa NHK que recientemente había ido a esa playa a correr y se sorprendió por toda la atención que recibía ese objeto no identificado ya que, según él, se encuentra en ese lugar desde hace un mes. Intenté empujarla, pero no se movía, afirmó en una entrevista de la emisora. Especialistas continúan investigando el origen de la esfera oxidada de 1,5 metros de diámetro. La aparición de una gran esfera metálica en una playa de Japón fue denunciada el martes por una mujer que vive en la zona y desató un mega operativo de autoridades locales que aún no logran determinar el origen de ese misterioso objeto. Especialistas en explosivos descartaron que sea una bomba. Varios expertos vestidos con equipos de protección restringieron el acceso a la playa de Ensu, en la ciudad de Hamamatsu, para examinar esa bola gigante y concluyeron que no había riesgo de un estallido. La prensa local señaló que la esfera de hierro de 1,5 metros de diámetro está oxidada y tiene un saliente en forma de asa que permitiría engancharla a otro elemento. Además, está hueca, según un estudio que le realizaron los expertos con un escáner de rayos X. Según las autoridades de Hamamatsu, la bola será retirada de la playa en breve. Y advirtieron que se realizaron rastrillajes por la zona para descartar que haya más objetos extraños que resulten una amenaza para la comunidad local. Según las autoridades de Hamamatsu, la bola será retirada de la playa en breve, y advirtieron que se realizaron rastrillajes por la zona para descartar que haya más objetos extraños que resulten una amenaza para la comunidad local. Reportes de la televisión local señalaron que fotografías del objeto ya se enviaron a las fuerzas de autodefensa de Japón y a expertos de la Guardia Costera. Por otra parte, en las redes sociales se ha generado mucha especulación entre los usuarios sobre el origen de esta esfera y, a través de algunos comentarios, la han comparado con objetos de películas de catástrofes y de ciencia ficción. También hay algunas personas que sospechan que es un tipo de boya y estiman que provino del océano ya que aparentemente tiene crustáceos adheridos a su superficie. Además, esta aparición surge en un momento donde hay gran interés por los descubrimientos de objetos no identificados en distintas partes del mundo luego de que Estados Unidos derribara el 4 de febrero un globo chino que según Washington forma parte de un programa de espionaje y que para Pekín tenía solo fines meteorológicos. Paralelamente, un usuario de Instagram publicaba una foto desde su cuenta personal con una bola de similar magnitud que se encontraba en alta mar. Posteriormente, publicaba otra imagen donde se podía ver la misma bola sobre una gran caja azul. Ambas instantáneas procedían del municipio de Mazarrón. Pues bien, hemos consultado a algunas fuentes del municipio mazarronero, especialistas en la pesca de diferentes especies marinas, y nos confirman que esta bola gigante es simplemente la boya de un barco de gran magnitud que se utiliza para la pesca de gran envergadura. De hecho, estas mismas fuentes no salían de su asombro al conocer esta noticia que llegaba desde Japón, tomándose con humor dicha información. Casualmente, esta versión coincide con la que han dado a conocer las autoridades japonesas. Los expertos creen que se trataría de una boya de amarre que se soltó de alguna embarcación y se alejó flotando hasta terminar en la playa. De esta manera, desmienten todo tipo de teorías que en un principio se estaban barajando. Pero la verdad es que esta bola de Mazarrón no parece muy pesada ya que está sobre una caja de plástico de color azul, y la de Japón dicen que no se podía mover de lo pesada que era. ¿Es un ovni o Goku? Lo que guarda en su interior la extraña bola encontrada en una playa de Japón. Una esfera de hierro, que mide alrededor de 1,5 metros, se ha convertido en el foco de atención del gobierno de Japón. El inusual hallazgo en la playa de Ensu despertó todo tipo de especulaciones que fueron desde tildarlo de ovni hasta un artefacto explosivo. Hasta ahora solo se ha descubierto que está hueca. En un principio las autoridades creían que se tratase de una mina, pero con la tecnología de rayos X en su interior se determinó que estaba vacía.
Por su parte, posee 2 puntos de enganche en sus lados opuestos y se estima que llegó a la playa desde el mar. Ante los recientes hallazgos de ovnis en territorio norteamericano, semanas atrás, también se especuló sobre este calificativo para el extraño objeto. Sin embargo, no existe indicios que se trate de ello al igual que un globo espía. Aunque el hecho se volvió tendencia en el último día, el hallazgo no es nada nuevo. Una mujer fue la que alertó a autoridades días atrás. Hay personas que apuntan que ya Bola lleva más de un mes ahí. He tratado de empujarlo pero es imposible, no se mueve, ha afirmado un testigo a la emisora pública japonesa NHK. ¿Es Goku? Una de las más extrañas teorías, aunque está pegada mucho a la ciencia ficción, es la que apunta que la cápsula alberga una raza similar a la de los Saiyajines. Recordar que es una de estas esferas, aterrizaron extraterrestres en el reconocido anime Dragon Ball. Lo más sensato, usuarios en Twitter han tildado de una aberración el estar en expectativa por un objeto común y corriente. Algunos han encontrado la respuesta a este misterio. Una simple boya que se soltó de un amarre y ha llegado a la orilla por la fuerza de las mareas y olas. Después de que el Pentágono difundiera vídeos en los que aparecen varios objetos voladores no identificados, Japón preparó un plan de contingencia para luchar en una eventual guerra contra ovnis. Luego de que los vídeos filmados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos y compartidos por el Pentágono sobre 3 avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNI, recorrieran el mundo entero, algunos países como fue el caso de Japón comenzaron a movilizar sus protocolos anti-extraterrestres para luchar en una eventual guerra. El Ministerio de Defensa japonés elaboró un plan de contingencia para que los pilotos de las fuerzas de autodefensa del país asiático puedan responder con fuego ante un objeto volador no identificado. En el marco de una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Taro Kono, sostuvo que no cree en los ovnis y afirmó que sus militares no vieron ninguna nave extraterrestre. Sin embargo, el funcionario informó que su país estará preparado para dicho escenario. Pese a la negativa que tiene el ministro japonés, las grabaciones difundidas por Estados Unidos fueron claves para que varios países tomen las medidas necesarias a fin de que, en caso de ser necesario, estén preparados para enfrentarse a un escenario de esta clase. Uno de los vídeos de ovnis con imagen en blanco y negro es de noviembre de 2004, y los otros 2 de enero de 2015. Ya llevaban tiempo circulando en Internet, sobre todo después de que los publicara el diario The New York Times. El Departamento de Defensa estadounidense explicó, en un comunicado, que decidió difundirlos para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más o no. El fenómeno aéreo observado en los vídeos sigue calificado como no identificado, añadió el Pentágono. El gobierno japonés confirmó que está preparando protocolos ante un eventual ataque extraterrestre. El ministro de Defensa, Taro Kono, sostuvo que considerará los procedimientos para responder, registrar e informar encuentros con objetos no identificados. El funcionario dijo que no cree mucho en los ovnis, pero que le gustaría saber por qué el Pentágono publicó esos vídeos. El ministro de Defensa japonés, Taro Kono, confirmó que su país está preparando protocolos ante un eventual ataque extraterrestre. Afirmó que, aunque él no creyera en esto, desde la cartera se van a trazar planes para cualquier posible encuentro con ovnis y considerará los procedimientos para responder, registrar e informar encuentros, pero la naturaleza desconocida de tales objetos puede confundir a los pilotos de las fuerzas de autodefensa, incluidos los de los aviones de combate F-15. El funcionario subrayó que los pilotos de las fuerzas de autodefensa de Japón aún no han encontrado ovnis, pero que se están estableciendo protocolos para cubrir la posibilidad. El gobierno del país asiático informó que sus aeronaves de combate de 7 bases, que van desde Hokkaido a Okinawa, ya están trabajando para identificar y controlar el avistamiento de aviones con procedencia desconocida. Los ovnis en Japón. 1. Una hermosa mujer y un platillo volador en la época Edo. Llegaron los ovnis a la prefectura de Ibaraki, en Japón, durante la época Edo. Hablamos con el profesor Tanaka Kazuo, que por medio de documentos antiguos investiga el trasfondo de la leyenda del Utsurobune y su posible relación con los ovnis. 1803, Itachi no Kuni, en la actual prefectura de Ibaraki. Un extraño vehículo con forma de disco llega a la costa y de su interior surge una hermosa mujer ataviada con ropas extrañas que lleva una caja. Quizá tras todos los relatos del llamado extraño caso del Utsurobune de Itachi no Kuni, de la época Edo, que narran la imposibilidad de los lugareños para comunicarse con la mujer y describen los misteriosos símbolos escritos en el interior de la nave, no se encuentre más que un simple caso de un barco a la deriva.
Tanaka Kazuo, profesor emérito de la Universidad de Gifu, lleva muchos años investigando la leyenda del Utsurobune, que le atrajo en un principio de esta historia, tan alejada de su especialidad, la ingeniería electro-óptica. Un misterio basado en hechos. Todo comenzó con el incidente de la secta Aum en 1995. Los líderes de la secta, que había saltado a la fama por la supuesta capacidad de levitar y las profecías de su fundador, Asahara SHK, provenían de la élite científica japonesa. Comencé a reunir todo tipo de documentos con información sobre ovnis en Estados Unidos, leyendas japonesas y otros temas con la idea de dar conferencias en la universidad en las que considerar ese tipo de fenómenos sobrenaturales desde un punto de vista científico. Y mediante ese proceso llegué a la leyenda del Utsurobune, dice Tanaka. Se trata de un vehículo descrito en documentos de la época Edo, semejante a un platillo volante pero muy anterior a las primeras leyendas estadounidenses sobre ese tipo de ovnis. Los ovnis aparecieron en los medios por primera vez el 24 de junio de 1947, cuando la prensa informó al público sobre el llamado incidente Arnold, en el que el empresario estadounidense Kenneth Arnold supuestamente avistó unos discos voladores. Desde ese momento comenzaron a sucederse los avistamientos por todas partes del globo, de todos ellos el más famoso quizás sea el llamado caso Roswell, en el que un objeto no identificado se estrelló sobre un rancho junto a la localidad de Roswell, en Nuevo México. Sin embargo, no se encontraron los restos del supuesto ovni ni los cadáveres de los extraterrestres, que supuestamente se habían podido recuperar en el lugar del siniestro. Solo existe el ambiguo testimonio de un testigo. Del mismo modo, la información sobre ovnis a lo largo y ancho del mundo no deja de ser un misterio sin base real, y no obstante, los investigadores consideran la leyenda del Utsurobune un misterio basado en hechos, dado que se pueden consultar varias fuentes de la época que la recogen. Un aterrizaje concreto, registrado por los ninjas de Ga, un libro de investigación publicado en inglés por Tanaka Kazuo. La portada es de Toen Shisetsu, 1825. En la época Edo se dieron en muchas partes del país avistamientos similares al llamado Utsurobune, que también recibió el nombre de Utsubobune. El objeto principal de investigación de Tanaka son los documentos antiguos en los que se describe con ilustraciones como en 1803, aunque algunas de las fuentes dan fechas diferentes. Se produjo ese incidente en la costa de Itachi no Kuni. Una hermosa mujer que apareció subida a un extraño vehículo. De entre esos documentos los de fama más temprana fueron Toen Shisetsu, la novela de los conejos, 1825, un registro de rumores excéntricos sacados del círculo de escritores Toenkai y recopilados por Kyoku Teibakin, el autor de la novela épica Nan Satomi Akenden, biografías de 8 perros, así como Ume no Chiri, polvo de ciruela, 1844, de Nagashi Mataji. Existen otras obras de interés, como Shukusaki, registros diversos de Shuku, Hirokata Suitsu, ensayos de Hirokata, o Iriki SH, registros de derivas, una recopilación de artículos de autores japoneses sobre barcos extranjeros que en el pasado llegaron a la deriva a Japón o a otros países. Al principio Tanaka se planteó la hipótesis de que lo que recogían los textos era en realidad una adaptación del naufragio de un barco ballenero ruso, pero aunque no se encontraron documentos oficiales que registraran accidentes marinos que coincidieran con esos detalles, sí se encontró una gran cantidad de material nuevo, y se enfrascó en la exploración de los diversos posibles orígenes de la historia. Hasta la fecha ha encontrado 11 tipos de documentos diferentes que hacen referencia a la leyenda del Utsurobune de Itachi no Kuni. 2 de ellos invitan a una hipótesis especialmente interesante. Ambos son, al parecer, registros del mismo año 1803 en el que ocurrió el incidente. Uno de ellos es el llamado documento Mito, propiedad de un viejo coleccionista de documentos que vive en la ciudad de Mito, prefectura de Ibaraki. Tanaka se dio cuenta de que la ropa de la mujer de la imagen se parecía a la ropa de la diosa Sanreizon de Shifuku, un templo de la ciudad de Kamisu, Ibaraki, dedicado al culto de la sericultura. En la prefectura de Ibaraki existía originalmente la llamada leyenda de Konjikime, relacionada con el nacimiento de la sericultura, y la estatua de Buda en el templo de Shifuku también muestra el mismo motivo. Se trata de una leyenda en la que una princesa que viajaba en una barca en forma de capullo, hecha de troncos, desde India, flota a la deriva hasta Itachi no Kuni y, antes de ascender a los cielos, otorga a los secretos de la sericultura a un matrimonio del lugar,
lugar, como agradecimiento por haber cuidado de ella, hay varias diferencias en la ropa de mujer representada en los 11 documentos encontrados hasta ahora, y la única descripción que denota una clara conexión con la leyenda de Konjikime es el documento Mito. Tanaka cree que la gente de Shifuku pudo haber usado la historia para promocionar el templo, cuando surgió la historia del documento Mito, colección privada. Otro registro importante es el documento Banke, en poder de Kawakami Shinichi, un investigador de ninjutsu, artes marciales de los ninjas, y artista marcial heredero del estilo Ga del ninjutsu. En otros documentos, se cita el territorio dominado por Ogasawara, Echinokami, como lugar del aterrizaje, y se mencionan nombres de lugares imposibles de identificar, como la playa Arayadori, pero en el mismo documento se nombra también la playa Itachiara Shariyama, el nombre de un lugar real y conocido, el nombre del lugar registrado en Insu, un mapa documentado y creado por Intadataka en 1801, corresponde a la actual playa de Asaki Shariyama, en la ciudad de Kamisu, prefectura de Ibaraki. Los otros documentos contienen contradicciones. El territorio de Ogasawara Echinokami no se encuentra en el área de Kashimanada, para empezar. Sin embargo, en el documento Banke figura, en lugar del nombre Ogasawara, el nombre actual. Cuando le pregunté al profesor Kawakami, me contestó que quizá esto se debiera a que el clan Banke estaba recopilando esa información de cara al viaje periódico obligatorio a Edo del señor feudal de Owari, al que los Banke, ninjas de Kuga, servían. De ser cierto, el documento no contiene ninguna falsedad. Más bien se podría decir que resulta aún más efectivo como fuente. Una nave en forma de disco y unos símbolos misteriosos. En una ocasión el folclorista Yanagita Kunio concluyó que la leyenda del Utsurobune carecía de fundamento, pero la historia del extraño barco de Itachi no Kuni es claramente diferente de las otras historias que se han transmitido por todo Japón, dice Tanaka. En primer lugar, identifica el año 1803 como la fecha del suceso. También resulta extraño que todos los documentos describan y representen en imágenes concretas la forma de disco del vehículo, da la sensación de estar basado en un hecho real. Sin embargo, dado que se trataba de una época de aislamiento, si ocurría un naufragio de algún barco extranjero o desembarcaba en la costa alguna persona extranjera, los funcionarios debían investigarlo y habrían dejado documentos al respecto. En 1824, por ejemplo, se produjo un desembarco británico en Tsuama, en la ciudad de Kita Ibaraki, que contribuyó a que el año siguiente se decretara la expulsión de todo barco extranjero. Es por eso que quizá hubiera algún avistamiento en la costa de Kashimanada, durante un breve lapso de tiempo. Es posible que esto esté relacionado con la antigua leyenda del Utsurobune. Del mismo modo en que la ropa de la mujer varía según el documento, la forma y el tamaño del vehículo con forma de disco también difieren. Por ejemplo, según Iriki SH, el vehículo medía un J y un Shaku de altura, unos 3,3 metros, y 3 Ken de ancho, unos 5,4 metros. El chasis estaba compuesto de hierro y palisandro, y poseía ventanas de cristal. No sé si ese texto es un documento oficial o no. Han sobrevivido 2 volúmenes, en total, pero salvo la historia del Utsurobune el resto son todo incidentes reales. Por lo menos debemos considerar que la persona que registró la leyenda consideraba que la nave existió de verdad, dice Tanaka. Los misterios que rodean al Utsurobune no terminan ahí. Lo más importante es quizá considerar qué significado poseen los misteriosos caracteres escritos en las paredes de la nave. Existe una teoría según la cual hay cierta similitud con los marcos denominados ranji, letras decorativas que se trazaban alrededor de una imagen, que aparecieron en el ukiyo-e de la época Edo, por lo que existe la posibilidad de que se trate tan solo de una decoración. Por supuesto, no es totalmente imposible que algún día encontremos pruebas de que se trata de letras usadas por extraterrestres, ríe Tanaka. Quizá haya nuevos descubrimientos sobre documentos ocultos relacionados con el Utsurobune en el futuro. Ahí reside el encanto de esta leyenda. Se pueden establecer todo tipo de hipótesis. Más de 140 años antes de que naciera la leyenda de los ovnis como la conocemos ahora, en Japón existía ya una leyenda que estimula la imaginación de esta manera, y nos hace sentir aún con más fuerza la riqueza de la historia y la cultura japonesas. El Utsurobune, barco hueco, también Utsurofune, o Urobune, fue un objeto desconocido que supuestamente atracó en 1803 en la provincia de Itachi en la costa oriental de Japón. Versiones del cuento aparecen en 3 textos. Toen Shisetsu, 1825, Irikish, 1835, y Ume no Chiri, 1844.
Según la leyenda, una atractiva joven de entre 18 y 20 años llegó a una playa local a bordo del barco Oko el 22 de febrero de 1803, los pescadores la llevaron tierra adentro para investigar más, pero la mujer no sabía comunicarse en japonés. Era muy diferente a todos los demás allí. Luego, los pescadores la devolvieron a ella y su barco al mar, donde se fue a la deriva. Historiadores, etnólogos y físicos como Kazuo Tanaka y Yanagita Kunio han evaluado la leyenda como parte de una larga tradición dentro del folclore japonés. Y alternativamente, ciertos ufólogos han afirmado que la historia representa evidencia de un encuentro cercano con vida extraterrestre. El 22 de febrero de 1803, los pescadores locales de la Arayadori, en la provincia de Itachi 5 vieron un ominoso barco a la deriva en las aguas. Curiosos, remolcaron el barco de regreso a tierra y vieron que medía 3,30 metros, 10,83 pies, de alto y 5,45 metros, 17,88 pies, de ancho, recordando a los testigos de un kako, pebetero japonés. Su parte superior parecía estar hecha de palisandro recubierto de rojo, mientras que la parte inferior estaba cubierta con placas de bronce, para protegerla de las rocas de bordes afilados. La parte superior tenía varias ventanas de vidrio o cristal, cubiertas con rejas y obstruidas con algún tipo de resina de árbol. La forma del barco Oko se parecía a un cuenco de arroz de madera. Las ventanas, al ser completamente transparentes, los pescadores, desconcertados, miraron adentro. El lado interior del Utsurobune estaba decorado con textos escritos en un idioma desconocido para ellos. Los pescadores encontraron en su interior elementos como 2 sábanas, una botella llena de 3,6 litros de agua, un poco de bizcocho y carne amasada. Entonces los pescadores vieron a una hermosa joven, posiblemente de 18 o 20 años. Se decía que su tamaño corporal era de 1,5 metros, 4,92 pies. La mujer tenía el cabello y las cejas rojas, el cabello alargado por extensiones blancas artificiales. Las extensiones podrían haber estado hechas de pelaje blanco o rayas finas de tejidos en polvo blanco. Este peinado no se encuentra en ningún libro. La piel de la dama era de un color rosa muy pálido, llevaba ropa preciosa, larga y suave de telas desconocidas. La mujer empezó a hablar, pero nadie la entendió. Tampoco parecía entender a los pescadores, por lo que nadie podía preguntarle sobre su origen. Aunque la misteriosa mujer parecía amigable y cortés, actuó de manera extraña, ya que siempre agarraba una caja cuadrática hecha de material pálido y alrededor de 60 centímetros de tamaño. La mujer no permitió que nadie tocara la caja, por muy amables o apremiantes que le preguntaran los testigos. Un anciano de la aldea teorizó: esta mujer podría ser una princesa de un reino extranjero, que se casó en su tierra natal. Pero cuando tuvo una aventura con un ciudadano después del matrimonio, provocó un escándalo y el amante fue asesinado como castigo. La princesa fue expulsada de casa porque disfrutaba de mucha simpatía, por lo que escapó de la pena de muerte. En cambio, ella podría haber estado expuesta en ese Utsurobune para dejarla al destino. Si esto fuera correcto, la caja cuadrática puede contener la cabeza del amante fallecido de la mujer. En el pasado, un objeto muy similar con una mujer fue arrastrado a tierra en una playa cercana. Durante este incidente, se encontró una pequeña tabla con una cabeza clavada. Por tanto, el contenido de la caja podría ser el mismo, lo que sin duda explicaría por qué la protege tanto. Costaría mucho dinero y tiempo investigar a la mujer y su barco. Dado que parece ser una tradición exponer esos barcos en el mar, deberíamos llevar a la mujer de regreso al Utsurobune y dejarla ir a la deriva. La gente del pueblo estaba asustada. En una versión diferente, la dama del barco Oko se queda donde aterrizó y se hace mayor. Desde el punto de vista humano, puede ser cruel, pero parece ser su destino predeterminado. Los pescadores volvieron a montar el Utsurobune, colocaron a la mujer en él y lo dejaron a la deriva en el océano. El libro de las buenas costumbres 1338. En el libro de las buenas costumbres Le Livre des Bonnes Moeurs, del francés Jacques Legrand se retratan las virtudes cristianas: castidad, precaución, mansedumbre, justicia, moderación, obediencia, diligencia, humildad, entre otras. Se encuentra en el Museo Conde de Chantilly. Claramente, la esfera en el centro de la escena es la que despierta la polémica. Se dice que el famoso cronovisor, la máquina del Vaticano que permitía realizar fotos del pasado, se esconde en Japón. Japón está interesada en esta tecnología por si en algún momento tienen que evacuar a su país al pasado o un mundo paralelo. Realizan experimentos y estudian el cronovisor.
Hay cosas que nos hacen pensar que se están cruzando los mundos paralelos por estos experimentos. Por esta razón hace poco ocurrió un tren fantasma para en una estación y recoge pasajeros que no existen. Un misterioso, escalofriante, intrigante vídeo ha sido grabado por las cámaras de una estación ferroviaria de la ciudad china de Baotou, en el que se puede observar lo que parece ser la llegada de un tren fantasma. ¡Oh, qué miedo! La grabación fue difundida el pasado 14 de marzo, y según la descripción que acompaña al material, el fenómeno sobrenatural habría tenido lugar el fin de semana anterior, según publica el Daily Mail. En las imágenes solo se aprecia una espeluznante silueta de un tren, que llega a la estación y se detiene como si estuviera recogiendo pasajeros para luego marcharse. No paro de ofrecer buen material, ¿sacará por fin algo en su programa? Las personas que publicaron el vídeo en YouTube aseguran que llevan trabajando en la parada de tren más de una década y que jamás habían visto algo parecido. Nada como añadir más expectación para que la intriga y el dolor de barriga aumenten. Sin embargo, como suele suceder en estos casos paranormales, algunos internautas opinan que no es un convoy fantasma guiado por Casper, sino que se trataría de un reflejo en una ventana, o un burdo montaje. Parece que se está cumpliendo los pasos de la película Encuentros en la tercera fase. Sinopsis. Unos aviones dados por desaparecidos en 1945 aparecen repentinamente en el desierto de Mojave. Un carguero, el Cotopaxi, desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, aparece en mitad del desierto del Gobi. Un avión es perseguido por un objeto brillante que el piloto no sabe cómo describir. Roy Neary, empleado de la compañía eléctrica, investiga un apagón cuando su camioneta se detiene y le inunda una fuerte luz procedente del cielo. Tras esta experiencia, extrañas visiones y 5 notas musicales vuelven a su mente una y otra vez. Y no es el único. Parece ser que desde un principio Steven Spielberg ha sido un gran convencido de la visita extraterrestre en platillos volantes. Su interés por la vida extraterrestre y la ufología ha hecho que un buen número de sus películas trate acerca de seres venidos de otros planetas. Cuando hace años vi la película Encuentros cercanos del tercer tipo, no hizo más que recordarme que en el cine deben variar un poco ciertos aspectos del mito ufológico, aunque conservas las ideas principales. En 1977, se estrena esta película que ya es un clásico en el cine estadounidense. Observar la historia de las producciones hollywoodenses sin mencionar tan siquiera de pasada esta producción, sería un equívoco imperdonable. No obstante, hay que mencionar que tiene en cierto sentido buenas cosas y que desde el punto de vista de la ciencia ficción, muchas ideas son consistentes. La historia comienza cuando en todo el mundo, específicamente en algunos desiertos, aparecen barcos y aviones que eran usados en la década de los 40 y que desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Según la historia, y el mito moderno, estos artefactos se esfumaron en el Triángulo de las Bermudas, lugar donde según se encuentra una especie de base extraterrestre. Asimismo, en ciertas regiones del mundo, los avistamientos no paran y mucha gente ha escuchado una especie de música que emiten los objetos voladores no identificados, mientras, Ron Neary, un electricista, tiene un encuentro cercano del segundo tipo en medio de la carretera, lo que lo marcará para el resto de la película. Mensajes del pasado para el futuro en la película. 1. En la imágenes superiores, se muestra a Neary jugando con los trenes a él solo y en las EIDC, imágenes inferiores, lo hace con su hijo Brad, a quien le trata de explicar lo que son las fracciones usando los trenes, y después toda la familia discute sobre qué hacer esa noche. El resultado de ambas escenas es el mismo, los trenes terminan chocando. El jefe de Neary lo llama y el diálogo del jefe es diferente en la que en las EIDC. 2. Tras el corte en el suministro eléctrico, Neary llega a la central eléctrica donde los trabajadores hablan sobre los problemas de energía. El supervisor de Neary lo envía a revisar un área de la ciudad. Esta escena se eliminó en la EIDC. Todo ocurre más deprisa desde el 2020, si las élites disponen de tecnología para ver el futuro o el pasado, está claro de que ellos sabían que algo venía, viendo el movimiento de los ricos, comprando casas en lugares cerca de la Antártida como Nueva Zelanda, Paraguay, me hacen pensar que algo se viene para el mundo. En fin amigos de Supercrack Estrella presenta.